odontología, como pusieron en el colegio odontológico, y gracias al colegio por la invitación, por poder participar de nuevo con ustedes, y poder, bueno, brindar ciertos conocimientos que venimos estudiando con las chicas, siempre estamos en formación. Digo las chicas, mis compañeras, Patricia Morales y Cintia Cunningham. ¿Cómo están, chicas? Hola. Buen día a todos. Gracias por estar un sábado tan tempranito. Sí, un sábado. Sí, gracias por estar. Bueno, un poquito, a ver, qué se me... Ahí estamos. Bueno, ¿quiénes somos? Algunos nos conocen, otros no tanto, u otros capaz que no. Nos encanta la cirugía, empezando por ahí, la cirugía dentomaxilar o bucomaxilar, y hemos formado un grupo que hemos denominado Oral Surgery Training. Tenemos páginas en Facebook y en Instagram en donde vamos subiendo conocimientos, casos clínicos, o bien vamos respondiendo dudas que pueden llegar a ir teniendo a través de todos estos casos clínicos que vamos presentando. Las tres somos docentes de la Cátedra de Cirugía 2B de la Facultad de Odontología de Córdoba, de la Universidad Nacional, desde hace algún tiempo. También tenemos el trayecto de profesoras universitarias y participamos también en cursos a nivel oficial o privado, siempre relacionados a la cirugía. Y al mismo tiempo somos parte integrante de la Sociedad de Cirugía de Córdoba, y participamos en forma bastante activa en esa área, ¿sí? No sé, chicas, si quieren comentar algo. Continuamos. El tema que hemos presentado, el tema que hemos propuesto para el día de hoy, es la ingeniería tisular aplicada a la cirugía bucal. ¿Qué tema nuevo, ¿no? Venimos viendo a través de toda la semana de la odontología que hay mucha rehabilitación, que hay mucha estética, recuperación de tejidos y todo. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta un poco lo que es la faz de la biología para poder hacer los implantes, para poder hacer las coronas nuevas a través de técnicas estas de odontología digital, que está tan en boga y que es hermoso aprender todo y poder hacerlo también, ¿sí? Pero para que esa parte tenga su éxito, tenga su satisfacción a nivel del paciente y su satisfacción a nivel del profesional, o sea, de nosotros que estamos trabajando en las bocas de nuestros pacientes y poder devolverles esa sonrisa, creemos que es necesario recuperar ciertos conceptos de biología, ciertos conceptos de las ciencias básicas, y es donde se apoya todo esto nuevo que comienza a ser la ingeniería tisular. ¿En qué estamos hablando? Nosotros hablamos que frente a una injuria recibida en los tejidos, ¿cierto? Esos tejidos pueden llegar a tener dos tipos de respuesta. Una respuesta a través de una reparación, ¿sí? O sea, a través de una resolución de una herida, una resolución del tejido, pero va a ser un tejido diferente al dañado, con una arquitectura o una función diferente. Eso correspondería a lo que es una reparación. ¿Qué es lo que pretende la ingeniería tisular? Como para que vayamos entrando estos nuevos conceptos que están en boga en todo el mundo. Una regeneración, o sea, una resolución de esa injuria a través de un tejido de reemplazo en donde existen las mismas características a nivel celular, o sea, la misma arquitectura a nivel de ese tejido, la misma función. Y es por eso que este tipo de disciplina comienza a mediados de 1980, o sea que es una disciplina, estoy hablando a nivel de lo que es la medicina, de lo que es la salud en general, a desarrollarse a partir más o menos de ese año. Y se le pone el nombre de ingeniería tisular, y va a ser uno de los pilares fundamentales
en el que se basa lo que hoy se denomina una medicina de tipo regenerativa. ¿Qué definición le podemos dar al final de cuentas a lo que es una ingeniería tisular? O sea, es un área multidisciplinaria en donde aplica los principios de una ingeniería y de las ciencias de la salud para el desarrollo de las estructuras biológicas con el fin de restaurar, mantener o mejorar la función del tejido o del órgano afectado. O sea, lo que pretende la ingeniería tisular es una regeneración, la resolución de la injuria con un tejido que tenga las mismas características que en el momento que ha sido afectado. Y para que esto funcione, tiene que haber estos tres componentes fundamentales. ¿Qué componentes vamos a estar hablando? Del componente celular o stem cell, de un activador o morfógenos, o bien de una estructura o scaffold o andamiaje. ¿Sí? O sea, son los tres componentes que se tienen que dar sí o sí para que tenga éxito la ingeniería tisular. Estos no se pueden olvidar, ¿sí? Como verán, son definiciones que estamos hablando desde el año 2005, o sea que son bastantes nuevas. Esos componentes, ¿cierto? El componente celular, que tiene que actuar en determinado material y en donde se le suben ciertos aditivos que van a formar lo que podemos denominar un biomaterial. Pero ese biomaterial tiene que actuar en un tiempo y en un medio adecuado para que ese paciente que es enfermo se transforme en un paciente sano. O sea, pongo paciente enfermo por decir un tejido injuriado pase a un tejido sano y se logre esta regeneración tisular, que es lo que pretende la ingeniería tisular. ¿Cuáles son los componentes, como dijimos? Primeramente tenemos el componente celular o stem cell, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos hablando? Que van a ser las células madres, que aquellas que poseen la capacidad de autorrenovarse sin límites, ¿no? Y en donde son capaces de originar células hijas destinadas a la diferenciación celular. ¿Qué stem cell encontramos? ¿Sí? Pueden ser stem cell de acuerdo a su plasticidad, o sea, su capacidad de transformarse en totipotenciales, pluripotenciales o multipotenciales. Sabemos que la principal en odontología que se maneja y que se está investigando es a nivel de la pulpa, en donde las células a nivel pulpar van a ser multipotenciales. También se sabe que de acuerdo a su origen pueden ser embrionarias o postnatales. Con respecto a la estructura, scaffold, que se habla en la literatura, es el molde, el andamiaje, a partir del cual se va a llevar a cabo esa regeneración tisular. Es el soporte tanto físico como químico que va a proveer un material para oficiar como estructura a partir del cual se va a desarrollar esa regeneración. O sea, es la unidad estructural que permite a los demás elementos biológicos participar en la regeneración. Ese andamiaje, ese scaffold, ¿en qué consiste? Bueno, encontramos desde esponjas de colágeno, que son materiales osteoconductores, que proveen un microambiente tridimensional, físico y químico y también biológico, justamente para el crecimiento y la diferenciación celular. Va a promover la adhesión y la migración. También encontramos que tienen que ser determinado tipo de materiales, no puede ser cualquier, porque deben ser gradualmente degradadas, reemplazadas por el tejido regenerado, pero manteniendo, o sea, las características de la estructura tisular final. Obviamente deben ser biocompatibles, no tóxicos, tener apropiadas características mecánicas. Tenemos polímeros naturales, entonces como el colágeno y los glicosaminoglicanos, los polímeros sintéticos que pueden reproducir características físicos-mecánicas, como sea la tasa de degradación, microestructuras, los hidrogeles sintéticos, en donde incluye polímeros
y aquellos que se van modificando con péptidos de adhesión, ¿sí? También encontramos dentro de los scaffolds de compuestos inorgánicos, como sea la hidroxiapatita y el fosfato de calcio. O sea, que vamos viendo que nosotros conocemos bastante, solamente que nos falta asociar que todo esto que estamos trabajando capaz hoy en día en nuestro consultorio también está relacionado en forma directa con este nuevo término tan grande que es la ingeniería tisular. Y por último, el tercer componente de la ingeniería es el activador, o sea, los morfógenos, los mediadores químicos que van a actuar en esas células, en esa matriz, para que se desarrolle, para que consigamos esa regeneración de los tejidos. Factores de crecimiento, hay múltiples factores de crecimiento, desde la proteína morfogenética en adelante, y es una tabla esta que les presento que está elaborada por Murray y colaboradores, ¿cierto? O sea que hay muchísimos factores de crecimiento, es una tabla también que va desde el año 2008-2007 en adelante. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de factores de crecimiento? Que van a ser ese conjunto de proteínas presentes en el plasma, en las plaquetas de nuestra sangre, que van a desempeñar una función esencial en los procesos de reparación y regeneración de los tejidos. Son los que van a desencadenar estos efectos biológicos, como son la proliferación, la diferenciación celular, la generación de los vasos sanguíneos a través de la angiogénesis, y la migración de las células en donde se necesita que se produzca la regeneración. Y se puede considerar que los factores de crecimiento son los mensajes que utiliza el cuerpo para comunicar a las células cuando deben crecer, diferenciarse o bien moverse para lograr esa reparación de la lesión. ¿Qué podemos como hacer una primera conclusión? Que todo esto de ingeniería tisular tiene ciertos beneficios. ¿Los beneficios en qué van a estar dados? En la disminución principalmente de la inflamación, en la reducción o eliminación del dolor, en la promoción, en la regeneración del tejido, lo fundamental cuando se habla de ingeniería tisular, y en la reducción o detención del avance propio de la patología. Bien, acuérdense que se utiliza mucho en medicina todo esto. Y en odontología, o sea, cómo aplicamos la ingeniería tisular con todos esos beneficios a nivel odontológico. ¿Cuáles son las áreas en donde se está desarrollando sobre todo este tipo de ingeniería tisular en odontología? Como les dije al principio, lo principal es a través del complejo dentino-pulpar. Es donde más se está manejando este tipo de medicina a través del hidróxido de calcio, los agregados de trióxido mineral en la biodentina han sido correlacionados con la estimulación y diferenciación de células progenitoras y pulpares símil odontoblastos. También a nivel de la mucosa bucal, existe una correlación histológica y biológica entre lo que es la piel y la mucosa bucal. Entonces la ingeniería se ha basado en todo lo que se está trabajando en piel para tratar de trasladarlo a lo que es la mucosa bucal, ¿sí? A través del cultivo de capas de queratinocitos. Y en donde nosotros vamos a enfocarnos hoy a nivel del periodonto de inserción, a través de la regeneración tisular guiada. O sea, va a tratar a nivel de los defectos periodontales y a nivel de los defectos alveolares cuando se produce la extracción dentaria. ¿Para qué? Para mantener la integridad del hueso alveolar, para regenerar ese hueso alveolar. Y es ahí donde nos vamos a enfocar nosotros específicamente. Entonces, en la cirugía bucal, ¿hay ingeniería tisular? Obviamente, a través de la preservación del reborde alveolar. Todos sabemos que cuando se realiza una extracción dentaria existe una modificación a nivel del terreno óseo de ese reborde alveolar, pero que es fundamental preservarla. ¿Para qué? Para la rehabilitación protésica de nuestro paciente
y poder hacer todos estos implantes, reconstrucciones coronarias, esa rehabilitación tan linda que es lo que pretendemos hoy en día y devolverle esa sonrisa a nuestro paciente. Esa preservación de reborde alveolar, ¿cómo lo vamos a conseguir? Obviamente a través de una técnica quirúrgica. Esa técnica quirúrgica debe tener un mínimo trauma. Hasta hace algunos años se incorporaba lo que es la cirugía traumática. Y la cirugía no es atraumática, o sea, sin trauma, sino nosotros tenemos que darle un mínimo trauma a este acto quirúrgico. ¿Para qué ese mínimo trauma al acto quirúrgico? Justamente para que la cicatrización sea exitosa, para esta regeneración que pretendemos sea exitosa. ¿Qué pasa con la cicatrización a nivel de una extracción dentaria? Es una sucesión de procesos dentro del alveolo que va a cicatrizar por completo entre 4 y 6 meses. ¿Con qué consecuencia? Con que el contorno de ese del reborde se va a reducir tanto en alto como en ancho. En el primer año aproximadamente un 25% y hasta los 3 años podemos encontrar una reducción de hasta un 40%. Entonces, ese proceso de cicatrización alveolar post-extracción dentaria es una sucesión de procesos biológicos que trae como resultado una cicatrización del tejido óseo tapizado obviamente por la mucosa gingival. La preservación del alveolo post-extracción es fundamental para cualquier tipo de rehabilitación protésica. ¿Cómo conseguimos esa preservación? Y muchas veces la conseguimos a través de injertos y rellenos óseos. ¿Qué van a hacer los injertos y los rellenos óseos? Sustancias para rellenar esas heridas o los defectos. Y que vamos a colocar para la estabilización del coágulo, siempre y cuando sea mayor a 12 milímetros. Y va a disminuir, vamos a conseguir una disminución de la separación de las paredes óseas para evitar la lisis del coágulo. Esa regeneración ósea ocurre luego de que haya existido una patología o una lesión. Y el tejido óseo va a tener la capacidad de regenerarse por completo. Y es un fenómeno conocido como restituto ad integrum. Para que esto ocurra es necesario tener una adecuada irrigación sanguínea y una estabilidad mecánica. Eso ya lo sabemos desde la biología. Entonces, para conseguir esa remodelación ósea, muchas veces nosotros necesitamos hacer o colocar ciertos materiales para que ese reborde no tenga tanta reabsorción y podamos rehabilitarlo en forma correcta. Entonces, ¿qué buscamos con la regeneración ósea? Es la neoformación ósea, la cual ¿qué vamos a querer? Un remodelado, una regeneración del tejido como teníamos en forma preexistente. Eso es lo que pretendemos a través de la ingeniería tisular. Entonces, ¿qué ocurre biológicamente si se coloca un injerto? Cuando se coloca el injerto se desarrolla una serie de eventos en forma ordenada. Primero en el sitio hay una hemorragia, una liberación de factores de crecimiento, un proceso inflamatorio que es necesario y fundamental con la migración y la proliferación de células mesenquimales, una fase después de revascularización y una sustitución de ese tejido a través de una actividad osteoclástica con la neoformación ósea y la remodelación, o sea, al final necesitamos esa regeneración de los tejidos. ¿Cómo se consigue? A través de injertos, ya todos sabemos y está más que hablado, sobre todo en estos últimos tiempos. Los injertos pueden ser autólogos, heterólogos o senoinjertos, homólogos o aloinjertos o bien sintéticos. Y tenemos un sinnúmero de materiales de injertos que vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad que queremos en esa remodelación, en esa regeneración de tejido óseo.
sabemos que ese mecanismo de regeneración ósea se logra a través de 3 mecanismos que pueden actuar en forma conjunta o bien en forma separada o 1 o 2 mecanismos, que es la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción. ¿Sí? Nosotros hablamos de osteogénesis, que es lo que se consigue a través de los autoinjertos, o sea, la formación del tejido óseo. La osteoinducción, o sea, va a fomentar a las células a convertirse a osteoblastos activos, mientras que la osteoconducción, o sea, va a ser lo que va a guiar el mecanismo para lograr esa regeneración ósea. ¿Qué tipo de injertos? Como les dije antes, tenemos los autólogos, los aloinjertos, los senoinjertos y los materiales aloplásticos. De acuerdo al material que nosotros tenemos es la propiedad, o sea, va a ser osteogénico, osteoinductor u osteoconductor. ¿Y cómo lo vamos a elegir? De acuerdo a lo que nosotros queremos en ese tejido. O sea, para tratar defectos perimplantarios, fenestraciones, complementos de autoinjertos, regeneración ósea guiada, elevación de piso de senos. O sea, nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es el diagnóstico de nuestro acto quirúrgico, ¿sí? Que tenemos que trabajar para saber qué tipo de injerto, de acuerdo a la propiedad que presenta, es lo que vamos a utilizar en ese acto quirúrgico. Bien, la formación del tejido, entonces, ¿cómo se consigue? A través de la migración de los macrófagos al área dañada y el crecimiento que estos van a tener y que van a secretar los factores de crecimiento, que era uno de los puntos que teníamos en lo que denominamos al principio ingeniería tisular. Estos factores de crecimiento estimulan la proliferación y la migración de fibroblastos y las células endoteliales, para que el tejido de granulación comience a remodelarse. O sea, que esa remodelación de los tejidos tenemos que necesitar que los factores haya una disponibilidad de células específicas y la presencia o ausencia de los factores de crecimiento necesarios para reclutar y estimular a las células. ¿Bien? Entonces, esto es fundamental y cierra, digamos, los conceptos de lo que es las condiciones para la regeneración que están aplicados, que son los fundamentales de la ingeniería tisular. Células formadoras de hueso, eso nos referimos a las stem cells, ¿cierto? O células que puedan diferenciarse en osteoblastos. Factores de crecimiento que estimulen a estas stem cells a diferenciarse en osteoblastos. Y obviamente un ambiente osteoconductivo, o sea, el andamio, el scaffold, en el cual los osteoblastos puedan llegar a diferenciarse. Entonces, en la regeneración ósea tenemos los 3 componentes de lo que se denomina la ingeniería tisular, en los que se basa la ingeniería tisular. Bien, continuamos. Doctora Morales, le dejo a usted ahora esta parte. Patricia. Bien, acá estoy. Ahí estamos. Estoy. Dejamos que continúe y siga hablando la doctora, que viene la parte más linda. Exacto. Bueno, gracias Cris. Y ahí yo puse un signo de pregunta bien grande porque, como bien habló Cristina, habló de ingeniería tisular y habló de injertos. Entonces, ¿cómo unimos este factor de crecimiento que habló de la ingeniería tisular con los injertos y para qué nos sirven? Entonces, yo quiero como que quizás que ese signo de pregunta que está tan grande, achicárselos hoy un poco. Entonces, empezar de esta manera. ¿Qué son los factores de crecimiento? La próxima, y por qué nos interesa tener un factor de crecimiento.
por estos factores. Los factores de crecimiento son muy importantes porque en realidad la mayoría, quizás los que están acá presentes en la conferencia, hacen regeneración ósea guiada. ¿Y de qué dependemos? Estos factores de crecimiento están en el hueso receptor del injerto, y ellos son los capacitados para hacer la reabsorción de ese injerto y transformarlo en tejido óseo. Entonces, ¿qué mejor que estos factores de crecimiento también los incorporemos en nuestro injerto? Entonces, ese injerto osteoconductor, transformarlo en osteoinductor para que le sea más fácil también de parte del injerto, sea más fácil para la remodelación ósea. Entonces, vamos a empezar un poco en la historia de los concentrados plaquetarios, y miren desde cuándo comenzaron a usarse los concentrados plaquetarios. En 1915, el doctor Gray utilizaba hemoderivados para hemorragia cerebral. En la década del 70, el doctor Marzola utilizaba concentrados sanguíneos para tratamientos de alveolitis. En 1986, ya más cerca a nuestra era, el doctor Mack desarrolla el plasma rico en plaqueta, que es el PRP, lo que nosotros como que ya nos empieza a sonar en la odontología. En 1999, el doctor Anitua, un español, origen español, presenta el plasma rico en factores de crecimiento, el PRGF. Porque le da gran valor a los factores de crecimiento para los concentrados plaquetarios. Y en el 2000 y 2001, Chuprum, que es un médico francés, colaboradores descubren la fibrina rica en plaqueta, el PRF, y es en el que nosotras nos fundamentamos, y ahora le voy a explicar por qué fundamentamos y nos quedamos más con esta escuela. La próxima. Entonces, existen 3 concentrados plaquetarios que se han utilizado en odontología: el PRP, el PRGF con factores de crecimiento y el PRF. Todos tienen factores de crecimiento, y ahora paso a explicarles por qué el PRF nos gusta más a nosotros. La próxima. Bueno, el PRF es el plasma rico en fibrina y es un concentrado plaquetario de segunda generación. Y si decimos de segunda generación es porque existe una primera generación. La primera generación es el PRP, el plasma rico en plaquetas. Entonces, esta es una segunda generación del PRF, el plasma rico en fibrina, utilizado para acelerar la cicatrización de los tejidos blandos y duros. La regeneración de los tejidos blandos es en un 100%. En el tejido duro nos mejora, pero todavía no, por una cuestión ética en humanos, no se puede valorar. Entonces, lo que construimos lo tendríamos que lesionar para comprobar si lo vemos subjetivamente, lo comprobamos. La próxima sería, es un centrifugado el PRF es un centrifugado de sangre sin anticoagulante. Y esto es lo que una de las cosas que nos gusta más, que no tenemos que manipular a la extracción de sangre que realizamos. Se centrifuga la extracción de sangre que realizamos y donde obtenemos un coágulo de fibrina, que más adelante lo van a ver cómo nos queda el coágulo, y que tienen factores de crecimiento provenientes de las plaquetas y de los leucocitos. Y esto es muy importante. Obtenemos factores de crecimiento no solamente de las plaquetas, sino también de los leucocitos. Y lo más importante al no tener aditivos es que el coágulo es
fisiológico. Por ejemplo, el PRP se usa la trombina para crear ese coágulo de plasma. El PRF, con factores de crecimiento, se usa el cloruro de calcio y en el PRF es natural y fisiológico. La próxima. Es decir, su principal ventaja es el manejo y la no manipulación bioquímica de la sangre, lo que convierte a este en un concentrado estrictamente autólogo. Entonces, es decir, extraemos sangre venosa y la extracción de sangre venosa en tubos sin anticoagulante y la centrifugación de la misma se obtiene un material gelificado con excelentes propiedades mecánicas y biológicas. Nosotros tenemos tubos de 10 mililitros, o sea que dependiendo de la patología que queramos la cantidad que queramos utilizar es la cantidad de sangre que tenemos que extraer para hacer el centrifugado. Como mínimo se extrae 20 mililitros para tener 2 tubos, o sea, dos tapones de gelificantes de PRF. La próxima. O sea, ven, en la primera imagen se observa lo que es la consistencia en la que obtenemos el PRF. También, con el tiempo, desde el 2000, imagínense, ya estamos en el 2020, todos los años que se han ido estudiando y mejorando y se realizó, se fue avanzando, no solamente se quedó chucrum con el PRF, sino elaboró un protocolo para un PRF avanzado y un protocolo de PRF inyectado, que es lo que conocemos como APRF y IPRF. El APRF, la próxima. Los beneficios del uso del PRF es una cicatrización acelerada, vuelvo a repetir, y la ausencia casi total de eventos infecciosos. Entonces, más allá de tener gran cantidad de factores de crecimiento, nos ayuda a la cicatrización. La próxima, está bien, Cris. Dice, los componentes principales del PRF, ¿cuáles son? Los tipos de células. El PRF obtenemos en la parte amarilla, que es, por ejemplo, en ese coágulo, tenemos las plaquetas. En la parte roja que se une con la parte roja más inferior, esta que yo estiro y se corta, están los leucocitos. Y estos son muy importantes, porque cuando nosotros retiramos el coágulo de plaquetas de PRF, cortemos con un poquito más porque ahí arrastramos los leucocitos. Y los glóbulos rojos que nosotros no lo utilizamos, eso se desecha. ¿Cómo nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Será como andamiaje tridimensional provisorio de matriz extracelular, fabricando a partir de la fibrina autóloga, incluyendo la fibronectina y la vitronectina que nos favorece en la cicatrización, ya sea de los tejidos blandos o de los tejidos duros. Y una amplia variedad de más de 100 moléculas bioactivas. Las más importantes son los factores de crecimiento y la BMP2. Entonces, es fundamental, es de mucha importancia la utilización del PRF porque tiene gran cantidad de factores de crecimiento. Entonces, ayudamos a nuestros injertos a que tengan esa osteoinducción. La próxima. Durante la cicatrización es muy positivo la presencia de leucocitos y todos estos artículos avalan
esto que más allá de los factores de crecimiento, también es importante los leucocitos, porque en los leucocitos tenemos también factores de crecimiento. Por eso es importante en nuestra muestra de PRF eliminar con esa zona de los leucocitos. La próxima. Y acá tenemos una tabla de comparación entre lo que es el IPRF, que sería la forma inyectada del PRF, es con el que realizamos el stick bomb, para, que ya lo vamos a ver más adelante, que es el que tiene mayor cantidad de leucocitos, con el PRP, con el plasma rico en plaquetas, y el PRGF, que es el plasma rico en factores de crecimiento. Si vamos a ver la cantidad de plaquetas, más, en comparación, más o menos, pero tienen en proporción igual en la cantidad de plaquetas los distintos concentrados. En cambio, si vamos a ver los leucocitos, es como que tenemos mucho mayor cantidad de leucocitos en el PRF que en el PRP y en el PRGF. O sea, en el PRF tenemos factores de crecimiento, no solamente en las plaquetas, sino también en los leucocitos. Entonces, por eso nuestra elección es el PRF. La próxima. Entonces, ¿por qué son importantes los leucocitos? Porque liberan factores de crecimiento y Chukrum nos avala este concepto. La próxima. Es decir, los leucocitos nos dan factores de crecimiento y los leucocitos van a formar vasos sanguíneos nuevos, que estos van a proliferar y van a estimular la osteogénesis, porque nos van a ayudar con factores de crecimiento. La próxima, plaquetario, y de los leucocitos formando más vasos sanguíneos, o sea que la irrigación va a ser más abundante y el proceso de regeneración va a ser más efectivo y más positivo para nuestra regeneración ósea. Durante la liberación, los factores de crecimiento, y acá tenemos una gran diferencia también. Ante la investigación, el PRP, la liberación de factores de crecimiento es inmediato, son las primeras 4 horas y que tiene como un ligero ahí hasta 48 horas, pero muy débil, de la liberación de factores de crecimiento. La mayor fuerza es durante las primeras 4 horas. El PRGF, que es el plasma rico en factores de crecimiento, no hay información en la literatura, y el PRF, la liberación es lenta, es durante 7 días, es en alto nivel como las primeras 4 horas del PRP. Entonces, por eso también elegimos el PRF nosotras. La próxima. Y bueno, y ahora, acuérdense que yo les comenté que Chukrum es como que fue evolucionando y modificando sus protocolos, en los cuales tiene el PRF, el APRF y el IPRF. Y esto va a depender del tiempo y la velocidad de centrifugación en lo que vamos a obtener para cada indicación clínica, para qué lo queremos utilizar nosotros al PRF. La próxima. Y ahí, si nosotros queremos obtener el PRF, que es una fibrina densa, que ¿para qué lo usaríamos? Como tapón de alveolo, como membrana para ponerlo sobre injerto, debemos centrifugarlo por 12 minutos a una revolución por minuto de 2700. El APRF, que es el PRF avanzado, que es una fibrina menos densa, con la mitad del tiempo de centrifugación, centrifugamos a 8 minutos con una revolución por minuto de 1300. Y el IPRF es de contenido líquido, es decir,
que centrifugamos 3 minutos a una revolución de 700. Es decir, este se utiliza más para estética, para patologías del ATM, de la articulación temporomandibular, y para crear el stick bone. El stick bone es una forma de gelificar los injertos óseos y ser más manipulable para llevarlo al hecho quirúrgico receptor. La próxima. Estas son las distintas centrífugas que se pueden utilizar. Esta es la centrífuga de Chukrum, en lo cual ya está, o sea, no hay que graduar los tiempos ni la potencia, sino uno aprieta una tecla y lo coloca y empieza a funcionar y nos prepara APRF o IPRF o PRF de acuerdo a lo que tengamos. Esta es otra marca, la de abajo, pero que también pero hay que graduarla manualmente el resto. De esto depende el costo que tiene cada centrífuga. La próxima. Estos son los tubos de vacuum timer. Si nosotros queremos extraer con vacuum timer, con la mariposita, en lo cual esto, o sea, a mi experiencia, es como que si queremos extraer 2 tubos, está bien con el vacuum timer, con la mariposita. Si queremos más tubos, es como que se empieza a coagular sangre en la manguerita y no es conveniente. Entonces, es conveniente con aguja y jeringa, pero con una jeringa de 20 mililitros, o viene un aditamento donde tenemos la aguja, eliminamos la manguerita y tenemos los de auto llenado, los tubitos para que se auto llene. Entonces ahí si necesitamos 6 tubos por ejemplo, para un levantamiento de piso de seno, quizás necesitamos entre 4 y 6 porque vamos a poner con el injerto en el levantamiento de piso de seno, las membranas y todo, quizás necesitamos 6 tubos de fibrina. La próxima. Entonces, acá está de dónde extraemos la sangre, y acá ven, por ejemplo, con jeringa, y lo que más quisiéramos es tener brazos como el que está en la foto, porque los vemos desde la esquina del consultorio, pero lamento decirles que no es así. Nosotros como odontólogos estamos acostumbrados a ver todo lo que hacemos, y acá trabajamos medio a la palpación. La próxima. Acá, esta es la consistencia de la fibrina densa, del PRF. ¿Ven? Que es un coágulo bien formado y lo tenemos que eliminar con los leucocitos para que ambos nos otorguen factores de crecimiento. La próxima. Es decir, el PRF lo podemos usar para membranas de PRF y tapones alveolares. La próxima. Miren la consistencia que tiene el PRF. En un extremo lo tengo con una pinza, y el otro le colgamos un portaaguja y no se rompe. Tiene una excelente consistencia. En esta otra foto lo estiramos y no se desgarra. O sea que, miren, por lo cual se utiliza como membrana cuando colocamos injertos para evitar esta invaginación de lo que decíamos antes, que tenemos sí o sí una membrana de colágeno. Ahí, miren, ahí se puede ver, miren cómo se lo estira y no se corta, no se rompe.
Esa es la consistencia que se logra fabricando la membrana. Esta membrana, si tenemos la caja del PRF, la realizamos con la caja que ya viene preparada, para uno le pone peso a ese coágulo que uno obtiene del tubo, se le pone peso y extrae el exudado, pero después la embebemos de nuevo en ese exudado, o ese exudado lo usamos para hidratar el injerto, y el exudado siempre, si no lo tenemos, podemos hacerle peso en un principio yo no tenía la caja de PRF y rescaté el fresero de metal que tiene peso, entonces usaba ese fresero esterilizado por supuesto previamente para hacer las membranas. La próxima. Este es el APRF, que es la fibrina menos densa, en la cual esta la podemos utilizar y mezclar con el injerto y se mezcla mejor. ¿Y cuál es el beneficio del APRF, del PRF avanzado? De que se destruyen menos las plaquetas, entonces tenemos plaquetas más íntegras, tenemos mayor cantidad de leucocitos, entonces es como que vamos, si tenemos menos de las células, es como que tenemos mayor de factores de crecimiento. La próxima. Y esto es el IPRF. Ven la consistencia, y ya va a haber un videito más adelante, esta es la consistencia en el tubo. Ven que no se forma el gel, está líquido. Entonces, acá tenemos mucha cantidad de factores de crecimiento. Tenemos las plaquetas enteras, los leucocitos, fibrinógenos, proteínas plasmáticas y células madres, con el cual gelificamos el injerto óseo y es mejor para manipularlo mejor para poderlo llevar a la zona receptora de nuestro injerto. Si bien también para mí me resulta mucho mejor trabajar de esa manera, pero he visto en congresos que también posicionan y echan el IPRF sobre el lecho quirúrgico y se gelifica en la zona. Para mí es mucho mejor hacerlo fuera de la boca porque me ayuda a llevarlo a la zona y dejarlo. Y como tiene una consistencia de gel, uno lo puede adaptar mejor a la zona. El próximo, ahí Cris, hay un videito que es cómo se utiliza el IPRF. ¿Ven? Ahí tienen el injerto, que este es de origen bovino, y entonces este IPRF que es líquido, lo obtenemos con una jeringa y lo lo tiramos sobre ese injerto, donde se absorbe y a unos segundos nomás lo tenemos que mezclar para que absorba. Es lo mismo que hacemos, si no usamos esto, el injerto hay que hidratarlo. ¿Con qué se hidrata? Con solución fisiológica. Entonces, acá tenemos factores de crecimiento. O sea, con el IPRF lo hidratamos a ese injerto. Una vez que vemos que ya está totalmente hidratado, y van viendo que se va uniendo ese injerto con el IPRF, el cual se gelifica, y ahora vamos a ver la consistencia que tiene. Entonces, ¿entienden por qué a mí me gusta hacerlo de esta manera? Donde yo lo puedo manejar y llevarlo al lecho quirúrgico donde lo necesito. La próxima.
Y bueno, ahora, como para yo terminar esta parte, después respondemos todas las dudas que tengan y las curiosidades que tengan. ¿Y para qué lo usamos al PRF? Para membrana, no es de mucha utilidad. Como relleno a la membrana es el PRF originario, el relleno, el APRF, y el stick bond, como vieron la consistencia que teníamos recién en el video, que es mucho mejor podernos manipular a los injertos óseos. Pero la mayor finalidad del uso de PRF es por los factores de crecimiento que nos otorga, ya sea por parte de las plaquetas como de los leucocitos. La próxima. Y ahí le dejo el lugar a Cintia. Bueno, Patito, bárbaro. Creo que estuvo súper claro. Por lo menos hasta ahora no ha habido ninguna pregunta. Bueno, yo desde acá hago un pequeño parate y hacemos como una recapitulación de por qué estamos haciendo todo esto, por qué nos gusta tanto hacerlo y hacia dónde vamos, que lo explicó muy bien la doctora Ledesma con respecto a que nosotros buscamos regeneración y no reparación en los tejidos, ¿sí? Nosotros como cirujanos, donde hacemos por allí extracciones dentarias que en un futuro o en el mismo momento de la extracción dentaria va a llevar un implante, o va a ser de forma inmediata, o va a aportar allí una prótesis, tenemos que tratar de minimizar lo más posible todas aquellas complicaciones que puede haber en un postoperatorio. Nuestros postoperatorios de por sí son inciertos, ya que tenemos múltiples factores que van a incidir en el momento que comience la cicatrización. Hay fenómenos complejos de reparación, de remodelación y curación. Y lo que nosotros queremos lograr justamente es una buena regeneración de estos tejidos. ¿Pasa, Cristi? Entonces buscamos regenerar y que no se repare, preservando, como bien dijo la doctora, haciendo siempre una cirugía con un trauma mínimo, bien planificada, bien diagnosticada, con una técnica correcta, y ayudándonos con esta utilización de injertos y factores de crecimiento. ¿Pasa, Cristi? ¿Qué queremos conservar? Como bien decíamos, el tejido óseo, el periósteo y las papilas gingivales, que son tan importantes para el resultado estético y para el acompañamiento óseo de la cresta alveolar, que se pierda en su mínima expresión. Pasa, Cristi. Para ello es muy importante, que en realidad las doctoras lo han ido nombrando, pero hay una serie de reglas de la biología, que el doctor Chukrun dice que tenemos que convertirnos en profesionales, seres biológicos, respetar las reglas y las normas de la biología, entre ellas tener un tamaño crítico del defecto óseo minimizado, o sea, evitar todas aquellas osteotomías que se puedan evitar, para evitar así la osteogénesis, colaborar con ella, ¿sí? Haciendo osteotomía cuando realmente sea necesario, y el resto basarse casi siempre en hacer odontosecciones para realizar extracciones con un mínimo trauma. Lograr una angiogénesis temprana. Según el doctor Garati, hay una sola oportunidad al comienzo de la cicatrización en donde se empiezan a formar los vasos sanguíneos. Lograr esta angiogénesis temprana y mantenerla en el tiempo es lo que va a dar el éxito en todo procedimiento quirúrgico y sobre todo a nivel implantológico. Porque no es que se perdió el hueso, sino que se perdió la irrigación en algún momento, y esa irrigación es la que nos va a llevar a la pérdida de hueso y a los fracasos. O sea que acá lo más importante es lograr una angiogénesis temprana y mantenerla en el tiempo, ¿sí? También, según el doctor Udawa, el hueso va a regenerar según la cantidad y calidad de vasos que van a generar. Cuando nosotros colocamos un injerto, lo más importante, el suceso más importante es la neoformación vascular entre los gránulos de ese injerto.
y cómo se van a preservar en el tiempo. También es importante la presión ejercida sobre el tejido óseo. Recordemos que el tejido óseo no le gusta que lo injurien, no le gusta que lo fresen, no le gusta que lo recalienten, no le gusta que ser aplastado. Entonces los tejidos deben ser tratados de manera también correcta. Y considerar, muy importante, todos aquellos problemas sistémicos que nos pueden traer también fracasos en el tiempo, como son los pacientes con algunas patologías asociadas como la diabetes, el fumador, el colesterol alto, la baja vitamina D, tanto que se está hablando ahora de la vitamina D. La vitamina D es tan importante para el sistema inmunológico, ¿no? Y para toda la respuesta. La fundamentación de mantener el tejido óseo, como ya sabemos, da la sustentación, protección y soporte mecánico, es la reserva mineral de calcio y fósforo, participa en la homeostasis mineral de todo el organismo, almacena los factores de crecimiento, trabaja en la producción de las células sanguíneas y también es un importante almacenamiento de grasa. Pasa Cristi. Cuando hablamos del periósteo, recordemos que es tejido conectivo por fuera y por dentro células óseas progenitoras, osteoblastos, vasos sanguíneos. Es muy importante preservar el periósteo todas las veces que podamos, no separarlo del tejido óseo. El periósteo debe quedarse en su lugar y sano. Mantenemos así una vascularización perfecta. En el momento que lo separamos, ya disminuimos esa vascularización. El periósteo aumenta el potencial osteogénico, promueve el crecimiento y el desarrollo y remodelación del tejido óseo, y en él se transforman las células mesenquimales en osteoblastos y en osteoclastos, porque es un mecanismo de equilibrio. No solamente va a trabajar el osteoblasto, necesitamos también el osteoclasto para producir el mecanostato óseo y producirse una remodelación ósea correcta. Pasa Cristi. Como para recordar un poquito, no nos vamos a detener mucho, pero recuerden que todas aquellas técnicas quirúrgicas con un mínimo trauma, siempre hacemos odontosección, siempre, si se puede, y las anatomías radiculares permiten, hacemos rotación con forceps, luxación con periostótomos, utilizamos el piezo surgery y el sistema Benex, entre algunos de los sistemas para hacer exodoncias con un mínimo trauma. Pasa Cristi. Y para ubicarnos dentro de lo PRF tenemos, como recordamos un poquito que nombró la doctora, los injertos autólogos, heterólogos, homólogos y sintéticos. Pasa Cristi. ¿Dónde ubicamos al IPRF y a la PRF? Dentro de los injertos autólogos, es extraoral y está modificado ya que le hacemos una centrifugación. Pasa Cristi. ¿Qué aplicaciones va a tener todo esto que nombró la doctora Morales y esta ingeniería tisular con APRF y con IPRF en la odontología? En realidad tiene múltiples aplicaciones, entre ellas lo podemos dividir para la disciplina de la periodoncia, la cirugía bucomaxilar, la implantología y también la estética facial, en donde nosotros podemos participar en una parte limitada del rostro del paciente. Adelante. Pero muchos médicos, en vez de utilizar PRP, están utilizando el IPRF para hacer pequeñas inyecciones en la dermis, con, por ejemplo, un aparatito que se llama Dermopen, y hacen tratamientos faciales estéticos para mejorar la calidad de la piel, también para mejorar la nueva reparación del cabello, ¿sí? Lo inyectan en el cuero cabelludo para producir cabello nuevo. Y los traumatólogos lo utilizan mucho en inyecciones de IPRF en las articulaciones, ¿sí? Todo tipo de articulaciones, desde la columna vertebral hasta las articulaciones de la rodilla, la ATM en nuestro caso, y entonces yo les voy a mostrar un poquito de algunos casos clínicos, como para ir cerrando. Aquí, por ejemplo, en este caso, es una chica de 19 años, en donde se plantea la extracción del elemento 36, y al observar el elemento 38 y 48 que están retenidos aún,
no se encuentran en un periodo óptimo de formación radicular para un autotrasplante dentario, pero bueno, perdido por perdido, y antes de colocar un implante, le proponemos a ella y a su familia realizar un autotrasplante dentario y colocar el 38 en el lugar del 36. Y le contamos de todo este trabajo que estamos haciendo de ingeniería tisular, con factores de crecimiento, y si estaban de acuerdo en apoyarnos un poquito con algún injerto y con PRF o APRF para asegurarnos un poquito más el éxito de este procedimiento. Por supuesto la familia acepta. Aquí vemos abajo la centrífuga que utilizamos y ven que hay injerto óseo de hueso bovino, la caja de PRF, los tubitos y el instrumental específico para manipular después las membranas o los tapones que vamos a realizar. Cuando hacemos un autotrasplante dentario, en este caso, que es una indicación terapéutica, porque tiene muchas indicaciones, el autotrasplante, se recomienda en principio ir al elemento retenido, abrirlo, abrir los tejidos blandos, hacer la osteotomía, luxar la pieza dentaria y mantenerla en el alvéolo, ¿sí? No retirarla, mantenerla ahí hasta que tratemos la zona receptora, la zona del 36. Vamos a ir al elemento 36, vamos a realizar la odontosección para perder la mínima cantidad de hueso posible. Realizamos la extracción con elevadores y luxadores de ambas raíces, ¿sí? Hacemos la extracción de sangre, preparamos APRF y con el injerto bovino colocamos tanto en la zona del tercer molar que extraímos como en la zona receptora. Allí vemos el elemento dentario 38 que va a ser colocado en el alvéolo del 36. Previamente en ese alvéolo colocamos el taponcito de APRF con el injerto óseo bovino. Y realizamos lavajes con el IPRF. Ubicamos la pieza dentaria que tenga el mejor ajuste posible. Al no tener raíces formadas, que lo ideal sería que tuviese un tercio de la raíz formada, es un elemento que tiene bastante movilidad. Entonces lo ferulizamos con un alambre de ortodoncia y con composite flow, resina flow, adherido a los dientes vecinos. Se recomienda esta férula dejarla aproximadamente entre 4 a 6 semanas. Pasa Cristi, acá podemos observar las 4 semanas, hemos retirado la férula. Por ahora podemos hablar de un éxito clínico, debido a que hay ausencia de infección, los tejidos blandos, ustedes observen la gingiva cómo se ha adaptado, la paciente se siente cómoda, no tiene dolor, no tiene sensibilidad y prácticamente ya no tiene movilidad. A pesar de que uno cuando ve las imágenes radiográficas, todavía uno no se siente muy alentado. A ver, pásate, Cristi. Ya que como saben, bueno, la neoformación ósea es mucho más lenta, va a llevar un periodo de tiempo más prolongado, ¿sí? Pero bueno, mientras tengamos un silencio clínico, no haya infección, y el paciente se sienta bien, y no nos relate ninguna complicación, tendremos solamente que esperar a que la parte ósea repare y el elemento dentario forme un poquitito más de raíz. Seguí. Hola, Cintia. Bueno, parece que se le cayó la comunicación a la doctora. Voy a continuar yo un Acá poquito. estoy. Ah, ahí está. Bueno, Se bueno. cortó la luz, así que qué bien que quedarme con el celular. Bueno. Acá, Bueno, cualquier cosa, estoy acá de soporte. sigamos, Avísame. sigamos. Bueno, acá Sí. viendo también un paciente que tiene un canino semirretenido, el cual por
él manifiesta que quiere colocarse implantes, pero que en este momento no va a poder. Entonces, optamos por la extracción del canino y le proponemos también la colocación de un injerto, porque ustedes vean que la imagen con el elemento lateral ha perdido mucho hueso por el saco pericoronario de ese canino semirretenido. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Hacemos la extracción de sangre, se realizó el PRF, se utilizó también injerto hueso bovino, pasa Cristi, y colocamos a nivel de ese alvéolo vacío todo el injerto. Ahí estamos viendo la extracción de sangre, la centrífuga, como las doctoras, mientras va trabajando una de las doctoras, la otra va trozando esa membrana y la va mezclando con el IPRF también, con el hueso bovino, armando lo que algunos llaman el hueso pegajoso, y lo llevamos hacia el alvéolo. Ahí vemos un poquito el instrumental, impactamos en el alvéolo con el injerto óseo, y luego suturamos una membrana de PRF sobre la herida. Pasa Cristú. Acá vemos cómo van colocando las membranas y la sutura de la membrana de PRF con la encía del paciente. Pasa Cristi. Esto nos va a ayudar a regenerar mejor el tejido óseo y conservarlo en el tiempo hasta que el paciente pueda luego colocar allí su implante en un terreno más propicio. Bueno, acá vemos una extracción de una raíz también de manera traumática con un luxador. Parece un elevador, pero en realidad es un luxador, trabajan por cuña, no hace palanca. Retiramos esta raíz. Ahí vemos la extirpación con pinza, el alvéolo vacío, y preparamos el PRF con también un poquito de injerto. Pasa Cristi, un hueso pegajoso que se introduce dentro del alvéolo y se sutura con una membranita de PRF sobre el alvéolo. Pasa Cristi. Todo esto es para conservación, para luego la colocación de un implante en una segunda etapa, ¿no? Por razones económicas, por muchas cuestiones que pacientes no pueden acceder al implante en el mismo procedimiento, en el mismo acto quirúrgico. Bueno, acá vemos un niñito que operó la doctora Morales hace poquito con un odontoma, en donde se debía realizar la extracción del elemento 36, el elemento temporario, y este odontoma de un gran tamaño. Como el odontoma tenía un gran tamaño y también se perdía el molar, y una nena de 14 años todavía no se le coloca, no se decide no colocar todavía el implante por su edad y su proceso de desarrollo posterior, se charla con la familia y también se propone la extirpación de esta patología junto con los elementos dentarios y la colocación del PRF. Seguí Cristú, acá vemos las imágenes tomográficas en donde vemos la íntima relación con casi la emergencia del mentoniano y el conducto dentario inferior. Por ello se opta por la extracción por odontosección del elemento 36, pasa Cristi. Acá vemos el decolado, donde se observa que ese tumor estaba totalmente cubierto por huesos, se hacen las extracciones de las piezas dentarias para abordarlo por vía alveolar y tratar de no tocar en nada la tabla vestibular ósea. Allí se comienza a asomar, ven, parte de todo ese tejido, esa masa amorfa del odontoma. Como era de gran volumen, para no eliminar más tejido óseo, la doctora decide realizar la odontoma sección, sería, porque se divide el odontoma en dos porciones para retirarlo y no quitar más cantidad de hueso, y también para cuidar esa íntima relación con el nervio mentoniano. Primero retira la porción distal, para no movilizar tanto la porción mesial que estaba relacionada con el mentoniano, y luego retira la porción mesial. Un volumen importante, un tamaño importante de la lesión, dejando por ende un lecho importante, ¿sí? En coágulos de este tamaño
corremos el riesgo de que el coágulo no tenga la capacidad de reparar todo de manera, y regenerar todo de manera correcta, porque se va a separar mucho de las paredes óseas y quizás no reciba los aportes nutricios necesarios para regenerar. Entonces son casos que necesitamos realizar un andamiaje y necesitamos una osteoinducción y necesitamos una osteogénesis. Por ello, pasa Cristi, se decide realizar con la nenita que se portó excelente, la doctora allí haciéndole la extracción de sangre y haciendo las membranas, pasa Cristo, y colocando solamente, en este caso, PRF. Acá vemos la pieza quirúrgica y la sutura. Allí vemos las membranas colocadas dentro de la cavidad. Perfecto. Pasamos nomás, Cristi. Muy bien, otra de las aplicaciones que se utiliza mucho es en implantología, cuando tenemos estos rebordes con estas dehiscencias, penetraciones óseas, por extracciones en las cuales no ha habido un mínimo trauma y el paciente ha perdido mucho hueso, en íntima relación con el seno maxilar, para lograr recuperar en alto y en ancho, en el mismo procedimiento, en el mismo acto en el cual colocamos el implante. ¿Sí, Cristi? Realizamos el mismo protocolo, en este caso se hizo PRF, con injerto bovino y membranas de PRF. Cuando ponemos en esa cajita, la cajita ven que tiene micro perforaciones, arriba se pone una tapa que tiene un peso específico para aplastar un poquito los coágulos y transformarlos en membranas. Ese exudado que cae debajo de la caja es un exudado muy importante porque tiene vitronectina y fibronectina, estos son moléculas de adhesión, que sirven muchísimo para la proliferación celular y para la neoformación de vasos. Entonces ese exudado se utiliza también para hidratar al injerto bovino, y luego colocamos sobre el injerto bovino una membrana o dos membranas del PRF y suturamos. ¿Sí, Cristi? Ya desde el momento logramos un volumen diferente, y como el PRF queda liberando factores de crecimiento hasta 15 días, nos vamos a asegurar este aporte durante ese tiempo. ¿Pasa, Cristi? También en otros procedimientos donde se utiliza mucho es en el levantamiento de piso seno, para poder también colocar implantes en ese mismo acto o a los 4 o 5 meses después, porque justamente al utilizar el PRF, las membranas de PRF, o utilizar un stick bond, o utilizar APRF, lo que estamos buscando es que ese seno repare en un tiempo menor, a que si no colocáramos el PRF, que tenemos que esperar a veces hasta 9 meses posteriores. Colocando PRF, como decía la doctora, no podemos hacer una verificación de que el tejido óseo realmente funcionó debido a una cuestión ética, pero sí lo podemos corroborar con imágenes, y desde el momento que abrimos para colocar el implante nos damos cuenta de esa calidad de ese tejido óseo, cómo se formó de rápido, cómo se osificó de rápido, gracias a la ayuda de la colocación del PRF. ¿Sí, Cristi? Acá vemos, esta es una gentileza del doctor José Galeano, que me prestó estas fotos tan lindas, en lo que se llama la técnica de poncho, en donde hace también APRF y envuelve el implante, lo envuelve con el APRF y lo coloca dentro del alvéolo fresado con el implante y el APRF. Y luego hace una membrana de PRF para suturarla sobre el alvéolo, protegiendo así este implante, que como verán ha sido una técnica un poquito complicada, ya que es un post-extracción, un elemento 16 que deja un alvéolo grande, ¿sí? Luego de la extracción dentaria. ¿Pasa, Cristi? Bueno, otro uso también que la verdad que ha sido muy, muy productivo, es cuando se producen las necrosis de los maxilares por los bifosfonatos. Este líquido que estamos viendo, lo que les contaba la doctora, que es el IPRF,
que en la centrífuga que nosotros tenemos, que es la centrífuga que también usa Chukrum, uno puede detener la centrífuga a los 2-3 minutos y poder aspirar ese líquido, ese IPRF, lo utilizamos para irrigar y lo utilizamos para inyectar. Entonces, para las necrosis de los bifosfonatos, retirando los secuestros óseos e irrigando con el IPRF, y también en algunos casos colocando membranas de APRF, las lesiones curan y reparan y regeneran en un tiempo mucho mejor que lo que sucedía antes de la existencia o la utilización del PRF para estas lesiones. ¿Pasa, Cristi? Esta también es una gentileza del doctor Galeano, donde vean, acá tenemos las membranas. Pasa, Cristi. Se hacen lavajes, la colocación de las membranas, se suturan, y se va controlando, y vean cómo va reparando la lesión, y no se vuelve a exponer el tejido óseo. ¿Pasa, Cristi? Aquí yo saqué en un artículo de un libro, donde también muestra la ventaja de la utilización del PRF, retirando el secuestro óseo, también hecho por bifosfonatos, una osteonecrosis por bifosfonatos. ¿Pasa, Cristi? Y cómo a los 3 meses obtienen una reparación y una casi regeneración de los tejidos que estaban necrosados. Cosa que antes por allí a los pacientes les llevaba como 2 años lograr la regeneración de estos tejidos. Y por ahí no regeneraban, sino que reparaban, ¿sí? ¿Seguí, Cristi? Bueno, este es un estudio que en realidad no quiero que se confundan, que el injerto de tejido conectivo libre subepitelial que se trae generalmente del paladar es en sí la mejor opción para las retracciones gingivales. Que nosotros lo acompañemos con lavajes de IPRF previamente, o colocación al mismo tiempo de APRF junto con el tejido conectivo, eso sí estaría indicado y obtiene muy buenos resultados, sobre todo acelerando la cicatrización y la regeneración de este tejido conectivo que hemos traído del paladar. Este es un estudio en donde compara colocar de un lado solamente membrana de PRF y del otro lado solamente tejido conectivo. Los dos lados, ambos caninos, obtuvieron un buen resultado, pero siendo mejor el del tejido conectivo, ¿sí? El PRF o APRF no está indicado para solito trabajar en las reinserciones de las dehiscencias gingivales, ¿sí? ¿Pasa, Cristi? Pero sí está bueno combinarlo con el injerto del tejido conectivo. Acá observen que no se coloca epitelio, sino que se hace la incisión, se retira el conectivo subepitelial y a veces también con un poquito de periósteo. Y luego se sutura, quedando una zona que es incruenta, ¿sí? Si sacamos epitelio queda cruenta y al paciente le es muy doloroso e incómodo. Y además estéticamente esos injertos en la encía quedan antiestéticos, ¿sí? En este caso en donde hacemos un implante con un proceso periapical importante. ¿Pasa, Cristi? Acá se realiza APRF y se empieza a ver a cortar la membrana para hacer lo que se llama un huesito esponjoso, y se hacen lavajes con IPRF. Un poquito de injerto, y también la colocación del injerto conectivo. Estas combinaciones logran muy buenos resultados, y resultados estables en el tiempo, y acelerando, como ya venimos diciendo, Se le debe haber conectado, desconectado de nuevo la doc. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Te Ahí está. escuchamos? ¿Estamos? Sí,
Acá estoy. Acá está, justo estabas terminando. ¿Querés que te Justo vuelva a estábamos pasar lo anterior? terminando. No, lo que les decía es que la combinación de ambas técnicas no suplanta el tejido conectivo ni al PRF, ni el PRF al tejido conectivo. Lo que sí está bueno es combinarlos, porque se aceleran los tiempos, evitamos así fenómenos de inflamación y de infección. Así que bueno, esas serían más o menos algunas de las indicaciones clínicas. No es para todo, hay que indicarlo para lo que realmente corresponde y para lo que va a resultar, obviamente. Bien. Conclusión. Conclusión, esta frase que nos encanta poner, que dice Lurbeck, que habla que la eficacia quirúrgica es aquella que cumple con el resultado deseado en el menor tiempo y con el menor esfuerzo quirúrgico posible, buscando una respuesta a nuestras cirugías, buscando una respuesta positiva, buscando una cicatrización que entre comillas la llamamos buena, en donde hay una regeneración de los tejidos, y con ausencia prácticamente de una inflamación ruidosa o un postoperatorio aparatoso, el cual después el paciente también nos recuerda con amor si no la pasó bien en el postoperatorio. Entonces, lograr tener buenos postoperatorios habla también muy bien de nosotros como cirujanos. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos los sábados. Exacto, y a las 10 de la mañana. Bien. No sé, Laura, yo no estuve viendo si había preguntas o algo. Hubo algunas preguntas que fueron respondidas. No sé si quieren las chicas ahondar, porque por ahí les sirve quizás gente que no leyó el chat y estuvo contestando. Sí, Cinti, yo parece. Patricia estuvo contestando, sí, ¿no? Bueno, no sé si nos quieren... ¿Todo, Patri? ¿Cómo? ¿Pudiste contestar todo? Sí, por lo menos las que yo vi, después de que yo hablé, sí las contesté. Me preguntaban Sí, eran las de la doctora Betems que había preguntado y vos le contestaste y no vi. De que había contestado Cintia antes, más cuando estaban hablando Cris, así que si tienen alguna otra consulta, otra pregunta. Ahí dice, a ver, ahí dijeron algo del odontólogo. Espera. Era lo que ibas a Sí, te aclarar, escucho. lo que decían de aclarar, justo hablábamos antes de la Para charla. Cristina y Patricia, que las conozco, Hola. sé con el nombre de mi hija, ¿Cómo Rocío, andas, nos ganamos. ¿Qué tal, Cris? Cris o Patricia, el Vacutainer amarillo para el hueso pegajoso, ¿se consigue acá? todo en Buenos Aires. Está bien, porque el naranja para el PRF sí, pero el amarillo no lo puedo conseguir. No, y aparte, por ejemplo, nosotros seguimos la escuela de Chucrum, que nosotros no usamos el amarillo, nosotros es por cantidad de frecuencia, revolución y tiempo. El amarillo es por la escuela de John, y que sí tiene un aditivo para que tenga un anticoagulante y puedas obtener el IPRF solo. Okay. Entonces, Lo que pasa es que tenés que tener la centrífuga que podés frenarla a los 2 minutos. Por eso no sé, pero en realidad a mí me está costando hasta acá conseguir el de tapón rojo. Todo es Me llevó por varios lugares la doctora para buscarlo y no Después me comunico con vos para ver dónde lo conseguí en Buenos Aires. Dale. Gracias. Ahí preguntaron si se suplanta o las ventajas del PRF con las membranas de colágeno o de pericardio. Una cosa no suplanta la otra, ¿sí? Son cosas diferentes. Es más, hay cirugías en donde van a ver que colocamos todo, por ejemplo, cuando levantamos piso de seno, se coloca
ambas membranas, utilizamos membranas de colágeno y utilizamos la membrana de PRF y utilizamos gránulos de hueso bovino. Acuérdense de los tres no es que una cosa suplantaría la otra. Claro, de los tres fundamentos de la ingeniería tisular, ¿no? Las membranas de colágeno estaría dentro de lo que es el scaffold, el andamiaje, ¿no? Y todo lo que hablaron las chicas de PRF y todo eso está dentro de los factores de crecimiento. Entonces, por eso, como dice la doctora, una cosa no suplanta la otra, sino necesitamos por ahí de las tres cosas para conseguir esa ingeniería tisular, esa regeneración de los tejidos. Y es importante reconocer todo suma. Para qué yo necesito, qué es lo que quiero lograr con todo esto. ¿Sí? Dice ahí que preguntaban si puede quedar expuesta a la boca, y sí, puede quedar expuesta a la boca. No hay Esa es una gran ventaja, que puede quedar expuesta, que una de colágeno no puede quedar expuesta al medio bucal. Entonces, eso sí tenemos una gran ventaja del PRF, la PRF. Bien, ahí dice, ¿qué postura tiene el colegio con respecto a la intervención del odontólogo en la extracción de sangre? A la extracción de sangre. No es culpa del colegio. A ver, explico cortito porque hemos estado leyendo las leyes y todo. La doctora Morales tiene un curso de extraccionista de sangre. Cualquier profesional de la salud puede ser extraccionista de sangre, pero la ley argentina dice que, aunque la doctora tenga el certificado de extraccionista de sangre, tiene que haber un médico hematólogo como jefe del servicio, digamos. Por ejemplo, si vos vas a la Allende a sacarte sangre, no te lo saca el hematólogo, te lo saca una enfermera, te lo saca un bioquímico, pero tiene que haber dando vueltas por allí un médico hematólogo que es como el jefe de este servicio. Bueno, nosotros estamos ahí empapándonos en esta situación y ver lo que dice la ley para ver cómo le encontramos la vuelta, para ir de a poquito avanzando en estas cuestiones, porque esta ley está como muy desactualizada, muy vieja. Entonces, vos podés hacer extracciones de sangre porque tenés el curso, pero tiene que haber un médico hematólogo que esté supervisando. Sí, o sea, es un problema no solamente de la odontología, sino también de los bioquímicos, tienen el mismo problema que nosotros. Todo. Los enfermeros, sí. Es una cuestión de ley a nivel nacional. Por eso no depende del colegio odontológico, ni mucho menos. Depende de una ley a nivel nacional que tiene que ser modificada, pero bueno, para lograr esa modificación, mientras tanto, tiene que haber, como dice Cintia, un médico hematólogo encargado de esta situación. Nosotros con esto del PRF, como bien dice Patricia, no manipulamos la sangre, o sea, no le colocamos aditivos, mejor dicho, a la sangre del paciente. Simplemente se está trabajando, se centrifuga a determinada forma para conseguir determinado resultado la sangre del paciente, pero no le estamos colocando ningún aditivo ni nada a la sangre del paciente. Ahí preguntaron por el chat que dice, ¿podemos obtenerlo a través de un bioquímico? No, ese es el inconveniente. El inconveniente es que lo necesitamos ahí, si no lo tenemos que organizar de tal manera que depende de la cirugía. Si va a ser muy prolongada, es como que obtenemos la extracción de sangre casi cuando estamos terminando, porque si no, se deshidrata ese coágulo de fibrina. Entonces, si bien tenemos los factores de crecimiento que lo libera por 7 días, no es que dura 7 días que lo podamos manipular. Ese era el beneficio cuando se empezó a trabajar con el PRP, el plasma rico en plaquetas. Sí, vos lo mandabas al bioquímico, venía con la muestra, el paciente, vos lo operabas y lo utilizabas. Acá lo ideal es hacerlo en el consultorio. Por eso, como bien hablaron las chicas, estamos viendo a ver si podemos romper estas trabas con el seguro de mala praxis también, para ver si nos cubre, si bien sabemos con la ley de sangre que nos cubre el trabajar con PRF, pero no vamos a poder quizás ir contra la barrera de la extracción de sangre. ¿Me entienden?
usar el PRF quizás lo podemos lograr porque lo fundamentamos y que sí le damos beneficio a la utilización del PRF en los casos clínicos. Entonces eso lo fundamentamos y es como que también es un trámite que tenemos que hacer nosotros en el seguro, que es como individual, no en el seguro que tenemos todo así colectivo, está contemplado. Es decir, yo estoy formada en hacer esto, entonces necesito, porque como lo voy a practicar, necesito que me cubra sobre esta práctica. ¿Quedó entendido? No sé si era Matías o una cosa así, que preguntó. Ahí Martín está hablando de la intervención del odontólogo fuera del sistema. No es un problema de la ley, del colegio, ni nada de eso. Por eso les vuelvo a repetir, es un problema a nivel de una ley nacional que habla que la extracción de sangre tiene que estar hecha o supervisada por un médico hematólogo, ¿sí? Y ahí nos quedamos trabados. ¿Está claro? Sí, ahí puso perfecto. Perfecto. Laura, no sé si querés comentar algo. No, ha estado todo claro, por lo menos la idea era que se saquen dudas, porque por ahí, como bien decían, son técnicas que por ahí no todos lo realizamos. Está bueno saber, está bueno tener la oportunidad de ver que se puede y bueno, de poquito ver qué posibilidades de acceso tenemos el resto en cada cónsul y sacar estas dudas que son básicas, porque uno siempre se trata de cubrir con estas cuestiones legales que a todos nos atañen, porque no sabemos hasta dónde podemos, hasta dónde no. Así que está bueno que lo aclaren quienes lo hacen, ¿no? Sí, sí, por porque ahí. si no va por las leyes del colegio. No, nada que ver. Por ejemplo, el agente de seguro es como que dice, bueno, ustedes que son las pioneras son las que van a tener más trabas, porque es como que son las que tienen que enfrentarse a todo. Una vez que lo logren ustedes o quien sea el primero, ya para el resto es mucho más fácil. Claro. Y sí, como todo. Y que reniegue ahí, que pelee. Cuando tengamos novedades, buscaremos el apoyo del colegio para presentar también las cosas todo como corresponde. Está bien. De a poquito vamos abriendo camino. Bueno, el resto todos son agradecimientos, que son todas didácticas, que muy lindos los aportes y demás de los colegas, así que está todo. Muchas gracias. Bueno. Gracias por estar, como tanto la gente que está y ustedes, sábado a la mañana. Después de una semana intensa, vamos a hacer unos descansitos. Así después volvemos. ¿Sí? Listo. Gracias al colegio también. Gracias, Laura, gracias al colegio. Gracias, Cris. Gracias por la oportunidad. Las puertas están abiertas, así que no es más que organizar y ver la forma de que por ahora es esto, es hacia la distancia y bueno, ya volveremos a algún momento algo más presencial. Esperemos. Gracias. ¿Sí? Gracias a todos por estar. Venga, lindo fin de. Nos vemos, saludos a todos. Chao, Laura.